Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Cuando mi esposa y yo fuimos apartados como misioneros jóvenes para ser enviados a Argentina y comenzar una obra nueva, Dios nos mandó fuertemente por un mensaje profético de que teníamos que ser fieles, sí, fieles a su palabra. Esto sí fue factible, pero no era muy fácil de hacerlo en medio de un pueblo que fácilmente se dejó de ser llevado por extrañas doctrinas y diferentes corrientes. Dios siempre ha reclamado fidelidad de parte de su pueblo y sus siervos a su palabra santa. En caso de infidelidad, Dios ha actuado y actúa todavía hoy en día. La verdad es si somos fieles a Dios y su palabra, Dios es fiel a nosotros. Vemos un ejemplo muy serio en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se trata del transporte del arca, se realizó en una forma totalmente fuera de lo que estaba escrito y dictado por Dios en las Escrituras. Pasó en la época del rey David. El arca representaba la presencia de Dios, era santo y en él guardaban, entre otras cosas, las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés. Todo esto era una sombra, un símbolo de lo que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestra era, en el nuevo pacto. En esta ocasión usaron un carro nuevo, un par de bueyes para transportar el arca. El israelita Usa había sido designado de conducir el transporte, y según la palabra de Dios era esta manera de traslado una infracción muy seria contra la palabra de Dios. Este método era algo nuevo y moderno, pero muy mal. Pero ellos sí vieron esto como una visión nueva y más adecuada según el tiempo actual en que vivían. El método nuevo era más cómodo para ellos. En vez de gastar fuerza humana, los bueyes hicieron el trabajo. Y además se salvaron de sentir el peso del arca sobre sus hombros y que tal vez dolía mucho. Estaban convencidos que estaban sirviendo a Dios a pesar de esta modificación no permitida. No vieron nada mal en eso. Se trataba solamente de transportar el arca. Cuando Dios dio instrucciones a Moisés cómo iban a cuidar, mantener y trasladar el arca y el tabernáculo, se dio la responsabilidad del transporte del arca a los hijos de Coat, junto con la repartición de las responsabilidades entre diferentes familias designadas, se dio carros y también bueyes como herramientas. Pero la familia de Coat no recibió carros ni bueyes como las otras familias. Ellos debían cargar el arca sobre sus hombros, como estaba escrito. Esto era lo que Dios había dicho. Así hay muchos hoy en día que quieren justificar e introducir nuevos métodos, ideas o pensamientos que creen que es un desarrollo de la vida cristiana y tal vez un desarrollo de la iglesia. Interpretan la palabra de Dios en una forma desprolija y lo ajustan según la cultura, según su gusto o costumbres del tiempo actual. El arca, que representaba la presencia de Dios y su autoridad, tenía un lugar céntrico en el templo en el antiguo pacto. Era el corazón del culto a Dios. Era lo máximo de la santidad, el motivo de mayor respeto y reverencia. Allí Dios hablaba y se manifestaba. ¡Qué lugar, qué respeto, qué reverencia y qué santidad
se da hoy por las Escrituras. La idea de transportar el arca en un carro había recibido de los filisteos, los enemigos. Por lo tanto, este método había sido importado, podemos decir, de los enemigos. Los israelitas le vieron como algo genuino y en armonía con su generación y su estilo. De llevarlo sobre los hombros era algo muy antiguo, del tiempo pasado. ¿Cuántos carros y bueyes se han puesto en nuestras iglesias para que sean más adaptadas a nuestro tiempo? Me pregunto. Hoy en día hay muchas ideas importadas en las iglesias que vienen de fuera. Muchas de estas no están en armonía con la palabra de Dios, desgraciadamente. Se están infiltrando astutamente sin que la iglesia se da cuenta. Lo nuevo se disfraza como algo lícito, algo cultural, clásico, moderno, simple, lógico, algo de categoría, para así ser aceptado. Podemos verlo como una santidad artificial que no se nota. Pablo advierte a los colosenses por esta práctica y escribe: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todos queremos avivamiento, ¿no es cierto?, expansión de la iglesia y desarrollo de todo tipo, y del evangelio y sobre todo el mundo. Queremos ver cómo nuestra iglesia marcha adelante, pero aquí nos encontramos con una condición. Esta es que no se puede modificar lo que Dios ha dicho en su palabra. Hay que obedecer todo lo que está escrito. Hay sendas, principios y ordenanzas bien marcadas que no se puede cambiar o modernizar, porque la palabra de Dios es en este punto perpetua, infalible. La modificación es seriamente clasificada como una blasfemia contra Dios prácticamente. Puede ser que nuestra iglesia seguía un camino justo y correcto, según la palabra de Dios se recibió muchas bendiciones del Señor, pero por algún motivo su dirección cambiaba ideas. Poco a poco se introducían cosas extrañas, ideas importadas del enemigo, del mundo o de la sociedad. Y ahora tal vez la iglesia se ve activa, linda, atractiva, como antes, pero no es como Dios quiere. Tal vez dicen que tienen la sana doctrina, pero se autoengañan. Los bueyes trabajan, el carro anda bien, tiene pinta de santidad, pero es artificial. Cuida el carro, pero los bueyes van a tropezar. Y por su imprudencia, toca el arca. Allí entra la muerte, la destrucción de la iglesia. Vemos el texto bíblico, lo que sucedió. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto con el arca de Dios. Por eso tenemos que volver al camino que los héroes caminaron y practicar lo que ellos practicaban. Sí, bueno, el profeta Jeremías dice: así ha dicho Jehová, deteneos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Qué tragedia, ¿no? Usa fue muerto de un solo golpe por tocar el arca. Dios vio la irreverencia en el corazón de Usa. Él no tenía derecho de hacer esta cosa. Era una infracción contra la palabra de Dios. Analizando en la luz de la Biblia, vimos que hay varias desobediencias hoy en día. Lo triste es que estas novedades ocupan mucho interés y a veces dan motivos de polémicas fuertes dentro de la iglesia y gastan tiempo y fuerzas en eso. Y las visiones y las metas desaparecen directamente. La cruz de Jesús, el corazón del Evangelio, se tapa por las sombras de las prácticas antibíblicas. Por eso hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver al origen. Cuando estudiamos los avivamientos en el libro de los Hechos, somos muy tocados del Señor y nos preguntamos cuál era el secreto de estos avivamientos. Encontramos la respuesta. Los siervos y las iglesias vivían una vida de oración y su interés estaba en escuchar y estudiar la palabra de Dios para ser fiel a ella. Queremos un avivamiento, ¿no es cierto?, que resulta en solución de todos los problemas, en crecimientos, en restauración de familias y de matrimonios, que los hogares se transforman para ser atrios del cielo directamente, pero todo tiene que comenzar con nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos hacer una decisión personal con seriedad ante el Señor. Y podemos orar, quiero volver de ser como antes o mejor. Quiero volver a la palabra y ser fiel a lo que está escrito. Volver a la oración y orar como los primeros cristianos oraron. Volver a comunión con una congregación sana. Señor, comienza de nuevo conmigo. Quiero serte fiel. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.